Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, la primera que hacemos en este mes de mayo, en este mes de la Virgen. Hoy 2 de mayo, San Atanasio, fiesta de la Comunidad de Madrid, pero Radio María no cierra nunca y aquí estamos también en este día festivo, civilmente hablando, en esta comunidad, pero en el que celebramos en la Iglesia Universal a San Atanasio, uno de los padres de la Iglesia, doctor de la Iglesia, y precisamente de la escuela de Alejandría, donde acaba de estar el Santo Padre. Alejandría, Egipto, obviamente, y allí pues luchó mucho por la fe ante una de las, quizá la primera herejía grande, digamos, antes había habido otras, pero muy extendido, el arrianismo, que veía a Jesús como una especie de semidios, no era verdadero Dios, y por desgracia eso envuelve hoy día en nuevas formas de arrianismo. Pues él luchó mucho por la fe, sufrió mucho persecuciones, destierro, emperadores, compañeros obispos traidores a la fe, pero bueno, él se mantuvo firme y no abandonó nunca al Señor, y ahí le tenemos pues como ese gran ejemplo. Y precisamente las lecturas de este martes de Pascua, la primera lectura, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, pues nos hablan del primer mártir, San Esteban, y justo lo que ya decretó que se lanzaran contra él y lo apedrearan fue cuando tuvo una especie de éxtasis. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Eso era como decir al mismo nivel de Dios a ese hombre Jesús, eso era decir que es Dios y eso era una blasfemia. Se taparan los oídos, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Y Esteban, según agonizaba, miró a Jesús y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, como Jesús había dicho: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, como Jesús había dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primer mártir que muere, como nos ha enseñado Jesús, al que había visto de pie a la derecha de Dios. Precisamente vamos a empezar a hablar hoy en el Catecismo de que Jesús subió al cielo y está a la derecha del Padre, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero entre tanto se ha quedado también con nosotros, nos alimenta. Y por eso en el Evangelio estamos leyendo ahora esos discursos de Jesús sobre el pan de la vida, después de la multiplicación de los panes, y Jesús nos dice hoy: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús está en el cielo, pero se ha quedado también en la tierra, y de una manera muy, muy, muy particular, en la Eucaristía. Cristo resucitado y vivo, tiempo por excelencia para las comuniones, primeras comuniones, al menos esa comunión pascual, quien solo lo haga alguna vez, que mínimo, esa comunión, porque Jesús resucitado es el que se nos da en la Eucaristía, pero mucho mejor todos los domingos, todavía mucho mejor si entre semanas y todos los días, y particularmente en este mes de mayo. Con María intensifiquemos nuestra oración. Tenemos aquí al control a Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Mes de mayo. ¿Cuándo hacemos el mes de mayo en la radio de la Virgen María? Pues como ya es tradición y saben nuestros oyentes, después de las oraciones habituales de la tarde, el Santo Rosario Vísperas, sobre las 8 menos cuarto, rezamos juntos a María en esas oraciones del mes de mayo. Es lo especial de este mes, pero bien sabéis, queridos oyentes, que todo el tiempo aquí tenemos a María presente. Rezamos 4 veces el rosario desde la madrugada, la primera pues con esa grabación que nos dejó el inolvidable San Juan Pablo II, pues luego en total 4 partes del rosario, en directo normalmente, la que hacemos en transmisión a las 9:25 de la mañana antes de la Santa Misa y a las 7:30, a las 7 de la tarde. Y luego, pues ya sabéis, el Ángelus durante el tiempo ordinario, el Regina Coeli ahora en este tiempo pascual, lógicamente a las 12 y otras muchas oraciones por la mañana, por la noche. Y ahora, como decimos, en particular ese mes de mayo,
pues a eso de las 8:45 de la tarde. Pero además esta semana tenemos una oración mensual muy especial, ¿verdad, Cristina? Sí, como es habitual en esos primeros viernes, el jueves por la noche, esta vez 4 de mayo, celebramos esa habitual hora santa que ya es tradicional y a la que sabemos que a nuestros oyentes les encanta participar. Y lo podéis hacer, ya sabéis, pues mandando vuestras intenciones de oración hasta mañana, ya el jueves no, porque luego todo eso hay que pasarlo a los papeles, hacer un resumen de ello, ponerlo a los pies del Santísimo, pero mañana podéis enviar, sea por correo electrónico, al correo horasanta@radiomaria.es, al 902-500-518. Y también, pues comenzamos este mes de mayo esa gran campaña, y mañana lo explicaremos a estas horas, pero en cualquier momento os pedimos ya a los que tenéis hoy los bancos abiertos, es decir, toda España, creo yo, menos Madrid, pues podéis hacer esas aportaciones especiales a la campaña de mayo, porque pedimos y necesitamos vuestra ayuda para extenderla y consolidar Radio María en España y en otros países. Mayo tiene sobre todo esa dimensión misionera. Tenemos que pensar en los cristianos perseguidos, en naciones donde queremos hacer presente la radio. Pensamos en naciones hermanas de África. Precisamente se inaugura un estudio de Radio María en nuestra nación hermana Guinea Ecuatorial, gracias a vuestros donativos del año pasado. Va a ir el presidente a esa inauguración, presidente de Radio María España, dentro de unas semanas. Pues nada, con todo esto y bajo la mirada de María y hoy de San Atanasio, gran defensor de la fe, vamos a comenzar la sección testimonial que vamos a dedicar muchos días a este gran misionero jesuita, hombre de Dios y a la vez un hombre muy sencillo, muy alegre, muy cordial, que fue el padre Segundo Llorente, que estuvo 40 años en Alaska. Vamos a hablar un poquito de él hoy y en otros días, que seguro que nos va a ayudar mucho a ser también nosotros misioneros, en donde el Señor nos haya puesto a extender esa alegría, esa buena noticia de Cristo resucitado que nos espera a la derecha del Padre. Pues vamos a hablar del padre Segundo Llorente, bueno, mejor dicho, vamos a dejarle hablar, porque vamos a seguir lo último de las últimas cosas que escribió, que fueron a petición insistente de sus superiores sus memorias, obviamente pues fragmentos de ellas resumidas, que se han publicado hace poco, no muchos años en español. Pero antes de ello, recordemos algunos datos básicos. Este hombre nació de una familia numerosa, de esas familias numerosas, humildes, sencillas, que había en los pueblos de Castilla muchísimas, concretamente en Mansilla Mayor, pueblo de León, donde medio pueblo se fue religioso o sacerdotes, porque eran eso, familias de mucha fe, con muchos hijos, gente pobre y humilde, y no andaba con tonterías de no puedo tener hijos, sino que se abría con confianza al Señor y luego Dios pues bendecía con vocaciones esas familias. Se va primero al seminario menor, luego al seminario mayor de la diócesis de León, pero después se forma como jesuita, se va al noviciado jesuita de Carrión de los Condes en Palencia. Y como pronto él dijo que quería ser misionero en Alaska y los superiores vieron que sí, que eso era cosa de Dios, pues le mandaron a estudiar teología a Estados Unidos. Estuvo en St. Mary's, Alaska, ordenado pues ya sacerdote, completa sus estudios en diversos lugares de Estados Unidos y por fin, su sueño, por fin se traslada a Alaska y va a servir en la misión de Akulurak y en otras muchas misiones. Y luego, pues como le querían tanto los esquimales y veían que era el que de verdad se quedaba con ellos, que no eran palabras, que eran realidad, pues insistieron en que fuera diputado en la Cámara de Representantes por el estado de Alaska. Era tanta la insistencia que era algo tan extraño que un sacerdote jesuita esté en esa Cámara, pero se vio que sí convenía y le dieron los permisos correspondientes sus superiores y así lo hizo. Ya cuando los años le impidieron seguir en Alaska, dejó Alaska, pero siguió trabajando, por supuesto, en Estados Unidos hasta que tiene un cáncer que rápidamente se lo va a llevar y muere el 26 de enero de 1989, no hace tanto. Hombre de Dios
cuyas cartas hicieron muchísimo bien en España. Pues bien, vamos a leer hoy un poquito del inicio de las memorias de este gran apóstol, de este gran misionero. Él nos lo cuenta así. Nací el 18 de noviembre de 1906, cerca de León, una ciudad en el noroeste de España. Era domingo, me contaron, y el jueves siguiente fui bautizado. Aquellos eran tiempos de familias numerosas y sanas, y vivían en un ambiente marcadamente católico. Cuando tenía 10 años, fui enviado a un seminario menor, bajo la tutela de un cura joven y voluminoso, que se dedicó durante toda su vida a enseñar latín a muchachos que más tarde quizás lo aplicarían en el seminario mayor de la diócesis de León. El sacerdote era primo de mi padre. Se abrazaba fuertemente aquella creencia de que la letra con sangre entra, por lo que disfrutaba golpeándonos diariamente y en su justa medida. Tenga el buen Señor clemencia de su alma. El padre Llorente era muy simpático, muy alegre, y veréis que de vez en cuando suelta así cosas curiosas y irónicas. Tenga el buen Señor clemencia de su alma. Mi padre estaba convencido de que los métodos punitivos del cura eran buenos para nosotros, por lo que me entregó a su primo con estas palabras exactas: aquí tienes al chico, si lo matas, dame el pellejo. Como veis, no se andaba con bromas. Yo me quedé indefenso como un cordero llevado al matadero. Es curioso. Pues sí, sabemos que antes estaba un poquito esa idea que hoy nos parece pues fuera de lugar, pero también es verdad que hoy probablemente, vamos, seguramente, nos hemos ido al extremo contrario. Si quizá entonces había un exceso en esos métodos, hoy día un profesor no puede decir nada, y siempre, antes los padres siempre había un problema, daban la razón al profesor y regañaban al hijo. Ahora es al revés. Ahora el hijo siempre tiene razón. Pues eso tampoco es nada bueno. Nada bueno. Porque tiene que aprender el hijo esa autoridad y ese respeto, y se puede equivocar el profesor como todos nos equivocamos, pero oiga, en último término la autoridad la tiene él, y eso de dar siempre la razón a los hijos y enseguida ir a protestar, pues tampoco es bueno. Nos hemos ido sin duda de un extremo a otro. 4 años más tarde sí que el padre Llorente entró en el seminario mayor. Desde el 1 de octubre hasta el 1 de junio llevé sotana negra y bonete. Nos enviaban a casa durante el verano. Fijaos qué distinto. Antes esos chicos en el seminario estaban todo el curso allí, incluidos la Navidad de Semana Santa. Solo volvían a sus casas en verano. En esto pues también han cambiado mucho las cosas. Pues probablemente para bien, pero también a veces pues puede también habernos ido al otro extremo en esa formación. En fin, son cosas que poco a poco pues el Señor y la Iglesia pues tiene que ir buscando ese punto de equilibrio entre una formación sólida y estar en el mundo. Hacia el final del segundo año en el seminario, un compañero seminarista me contó que estaba pensando en irse con los jesuitas y que mantuviera eso en secreto. ¿Quiénes eran esos jesuitas? No había oído nunca hablar de ellos, y sin embargo, 2 meses más tarde, ya era acogido por ellos en el noviciado jesuita de Carrión de los Condes, en el corazón de Castilla. Aquí tampoco se andaban con tonterías. Nos levantábamos a las 5 todos los días. Las luces se apagaban a las 10 de la noche. Éramos 46 novicios, pero pronto el número ascendió a 60. También en esto menudo cambio, el número de vocaciones que había en esa época. Mi jornada espiritual en la compañía de Jesús empezaba con una tercera parte del día retirado en total silencio y bajo la custodia de un experto maestro, un santo jesuita. Luego cuenta que hizo el mes de ejercicios. En noviciado de los jesuitas, ese primer año, pues se hacen los ejercicios pata negra, digamos, que propone San Ignacio, que son un mes, ni más ni menos. Durante un mes, pues intensivo de oración, con un día de descanso por semana normalmente, 4 meditaciones de 1 hora cada una larga lectura de las cuestiones que se proponían. En definitiva, dice, fui sometido a un total de 150 meditaciones en el transcurso de ese mes. El propósito del retiro era limpiar con ardientes lágrimas
las fechorías de mi juventud, reflexionar sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo y, por lo tanto, enamorarme desesperadamente de Él. Desesperadamente significaba desarrollar el clima espiritual apropiado en un alma que debía alzarse con fascinación en un encaprichamiento real con Cristo y estar preparado para ser enviado a cualquier sitio de la tierra a predicar el Evangelio y a morir como un mártir si Dios garantizara tan inmerecido favor. Un novicio se arrebató tanto en su fervor religioso que empezó a gritar preguntando cómo podía él morir por Cristo. El superior le respondió que aquí, justo dentro de esas mismas puertas, nosotros morimos por Cristo, pero que nuestra muerte se ejecutaba con alfileres y agujas, esto es, en el desgaste de una vida cotidiana ascética. En los muros del pasillo de nuestro noviciado pendían inmensas pinturas de heroicos jesuitas de tiempos pasados. Recuerdo una en la que se veía a los 3 jesuitas mártires de Nagasaki en 1597, junto a otros 23 religiosos. Mostraba una larga fila de cruces. En cada cruz había un cristiano bien atado y mirando al cielo. Los ejecutores sostenían largas lanzas afiladas. Unas 3 o 4 lanzas estaban ya clavadas enteras a través del pecho y salían por las espaldas de los crucificados. Debo admitir, de nuevo una ironía del padre Llorente, debo admitir que esa pintura casi mató mi vocación. Cuando pasaba a través de ese pasillo solía palpar mis costillas instintivamente para asegurarme de que no había lanzas por ahí. Es curioso, la de mártires de todas las órdenes religiosas que ha habido en las misiones. Lamentablemente que hoy día se haga una película de uno de los poquísimos que fueron apóstatas y no de tantos mártires, pues tiene delito. Pero en fin, el padre Llorente veía esas pinturas de esos jesuitas mártires del Japón y aunque por un lado le asustaba un poco esa pintura, por otro lado le enardecía y tenía ese deseo de un día ser mártir de Cristo. Seguiremos con estas lecturas, con estas memorias de este gran jesuita, de este gran misionero, de este gran testigo de Cristo que fue el padre Segundo Llorente. Bueno, Cristina, supongo que habrías oído alguna vez hablar de este padre jesuita, ¿verdad? Sí, la verdad es que muchas veces, de hecho, aquí tuvimos un programa que se especializaba en el misionero en Alaska, era. Es verdad, es verdad. O sea que nuestros oyentes también estaban familiarizados un poco con él, imagino. Pues vale la pena que volvamos a recordar esto, lo que el Señor, porque siempre son cosas del Señor a través de los hombres, lo que hizo en este gran misionero. Por Jesucristo, ese Jesucristo del que estamos hablando, pues en toda esta exposición del catecismo, por supuesto, siempre es el centro de nuestra fe, pero particularmente es que estamos, recordad, en el segundo bloque del credo. Vamos a recapitular. El catecismo nos expone los 4 aspectos, las 4 patas, por así decir, de la mesa de la vida cristiana. Y ante todo lo que creemos, el fundamento de todo es lo que Dios nos ha revelado y nosotros aceptamos por la fe. Y eso después de una primera sección fundamental explicando que el hombre es capaz de Dios y qué es la fe, pues eso en la segunda sección se desarrolla comentando el credo. Segunda parte, eso que creemos lo llevamos a la liturgia, lo que celebramos. Segunda parte, liturgia y sacramentos. Eso que creemos y celebramos debemos llevarlo a la vida en todos sus aspectos. Tercera parte, la vida en Cristo, la moral. Y todo eso hay que vivirlo en oración. Cuarta parte del catecismo,
la oración. Pues bien, en la primera parte, la más larga, en la que estamos, la segunda sección, esa sección que trata del credo, pues el credo tiene 3 grandes bloques, cada uno en relación a una persona divina. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hablamos de Dios, hablamos de la Santísima Trinidad y hablamos de la creación y del pecado original. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etcétera. Y ahí, pues ese es donde estamos, en ese bloque fundamental sobre Jesucristo. Entonces vimos pues lo que nos enseña la Escritura sobre Jesucristo, como aparece anunciado en el Antiguo Testamento y como da testimonio de él en el Nuevo Testamento, evangelios, cartas, etcétera. Todo eso fue lo primero que hicimos y luego pues fundamentar y el precisar quién es ese Jesucristo. Es una persona divina, pero es Dios y a la vez es también hombre, pero no son dos, es uno, una persona en 2 naturalezas, que se ha hecho hombre, que se ha encarnado por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen, la encarnación, y luego pues tiene, dado que tiene esas 2 naturalezas, tiene 2 voluntades, tiene 2 inteligencias, tiene una memoria solo, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente, en fin, todo eso sobre el ser de Cristo. Y luego sobre la actuación de Cristo, los misterios de la vida de Cristo. Entonces vimos los misterios del nacimiento, de la vida oculta, de la vida pública, de la pasión y de la resurrección. Y es lo que hemos terminado el otro día. Y esa glorificación de Cristo tiene tres pasos, digamos. Primero, esa resurrección, de la que, como digo, acabamos de terminar, pero después de 40 días, Jesucristo sube a los cielos. Por eso entramos ya en ese artículo 6 del credo que dice así: Jesucristo sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Es donde vamos a entrar y eso lo tenemos a partir del número 659. Jesucristo sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero como una especie de puente, digamos, entre el artículo anterior, esa resurrección de Cristo, y este que empezamos a tratar ahora de la ascensión, vamos a recordar un documento que en otros momentos lo hemos citado varias veces, pero que en estas últimas reflexiones sobre la resurrección se me olvidó mencionar y vale la pena que lo volvamos a retomar y nos sirve un poquito de resumen de lo anterior y, como digo, de introducción al punto presente. Me refiero al credo del pueblo de Dios, la solemne profesión de fe que el Papa Pablo VI, que tanto luchó también por la fe en tiempos convulsos de tanta crisis de fe que hubo en aquellos años de los 60, 68, 70, etcétera, pues vio como muchos habían entendido muy mal Vaticano II. Lo que pretendía Vaticano II era que la fe de siempre se expresara en el lenguaje adecuado del hombre de hoy, en diálogo con el hombre de hoy, pero no disolviendo la fe, no traicionando la fe que hemos recibido de la Escritura, de la tradición, del magisterio. Una cosa es exponer, como señaló San Juan XXIII cuando convocaba al Vaticano II, exponer en el lenguaje adecuado, y otra cosa es cambiar esa fe. Pues bien, ese documento, gran profesión de fe, al que dio muchísima solemnidad, ese credo del pueblo de Dios, del año 68, en el año de la fe. Fue un primer año de la fe, así como luego Benedicto XVI convocaría otro, pues tuvo esta profesión de fe en la que explicaba o proponía con el lenguaje de hoy día, pues el credo de siempre. Entonces nos encontramos dos números especialmente dedicados a la cristología. El 11, creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial al Padre. Y lo ponía también en la expresión clásica en griego, homoousios to patri, consustancial al Padre, por quien han sido hechas todas las cosas, y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre, igual por tanto al Padre, según la divinidad, menor que el Padre, según la humanidad. En cuanto Dios, igual al Padre, pero en cuanto hombre, obviamente, menor que Él. Completamente uno, no por confusión, que no puede hacerse de la sustancia, sino por unidad de la persona. Esto correspondería a lo que vimos sobre quién es Jesucristo, esa persona, esas dos naturalezas. Pero el número 12 es el que trata de esos misterios de la vida de Cristo, que se llama en concreto donde estamos ahora.
Él mismo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Anunció y fundó el reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber, ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución por la justicia. Y entra ya en la parte del misterio pascual. Padeció bajo Poncio Pilato. Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo, murió por nosotros clavado a la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado y resucitó por su propio poder al tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la gracia. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Y su reino no tendrá fin. Este es el número 12, como vemos un poquito largo, de desarrollo de lo que en nuestro credo pues está más condensado. El padre Cándido Pozo, aquel gran teólogo jesuita, cuyas charlas, algunas tenemos grabadas y de vez en cuando podemos escuchar, ya falleció, escribió una obrita que se difundió mucho, un comentario teológico a este credo del pueblo de Dios. Y ahí pues explicaba un poquito esto que el Papa Pablo VI nos había puesto en ese credo. Y comentando este número 12, pues dice que ningún símbolo, ninguno de los muchos credos que a lo largo de la historia se han sintetizado en diversos concilios particulares y también algunos ecuménicos, habían desarrollado tanto y habían hecho una síntesis tan completa de esa acción, de esa actividad del Verbo encarnado. Habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Eso está basado en el prólogo de San Juan. Anunció y fundó el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad escatológica, pero que empieza ya aquí. Es del más allá, pero empieza aquí. Y está siempre en relación con la Iglesia, que es su manifestación exterior. Funda la Iglesia y Cristo nos manifiesta al Padre. Nos manifiesta el rostro del Padre y nos ha hecho hijos suyos. Todos nosotros éramos simplemente criaturas, pero Dios ha querido hacernos por obra de Cristo hijos adoptivos. Lo que Cristo es eternamente y por naturaleza, se nos concede a nosotros en un grado de participación por adopción, por adopción. Nos menciona también el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo. La novedad viene como Él nos amó y viene porque eso es posible, porque se nos ha dado el ser de Dios. Entonces, por la participación de la vida de la gracia, por la caridad, podemos amar con ese corazón de Dios. Nos ha hablado de las bienaventuranzas. Cristo, que es camino, verdad y vida, nos enseñó en las bienaventuranzas, dice el Padre Pozo, el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Y nos habla de la acción redentora. Todas esas obras de Cristo culminan con su acción redentora. El Papa Pablo VI lo narraba con sencillez. Padeció bajo Poncio Pilato, murió por nosotros clavado a la cruz, fue sepultado y resucitó por su propio poder al tercer día y subió al cielo. Cristo padeció como Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Se ve ahí la insistencia que hacía esta profesión de fe en algo que se estaba negando en aquella época y en la nuestra. El valor redentor de la pasión, de la cruz y de la sangre del Señor, Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Ahí componía el Papa dos textos, Juan 1:29, cuando Juan Bautista muestra a sus discípulos a Jesús por primera vez, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego la primera carta de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, a fin de que muertos a los pecados vivamos a la justicia. Por sus llagas habéis sido curados, que hace alusión a su vez
al cántico del siervo de Yahvé de Isaías. Trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Pone de relieve el valor redentor de esa sangre de Cristo. Jesús se ha ofrecido en sacrificio, un punto que se estaba negando mucho en aquella época. El sacrificio se ofrece a Dios, un valor teocéntrico de la pasión y muerte de Jesucristo. Y señala el Padre Pozo que hay una novedad en la historia de los credos cuando Pablo VI señalaba el valor soteriológico de la resurrección, es decir, cómo afecta a nuestra vida espiritual y a nuestra salvación, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la gracia. Justamente esto fue lo último que vimos sobre la resurrección de Cristo, que tiene repercusión, como no puede ser de otra forma, en nuestra propia vida cristiana, en nuestra vida de gracia y nuestra vida de santidad, nuestra salvación. La resurrección no solo tiene un valor apologético de demostrar que realmente Él era el Hijo de Dios, sino ese valor soteriológico, elevándonos a la participación de la vida divina, que es la gracia, Cristo resucitado es causa ejemplar de nuestra justificación, de nuestra santificación, la cual se hace a su imagen. El que posee en sí esa nueva vida, la vida de la gracia, tiene en su interior algo que proviene de la resurrección gloriosa de Jesucristo, y es el comienzo de un proceso que va a continuarse envolviendo a todos los suyos. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que duermen, dirá San Pablo en 1 Corintios. Las primicias Cristo, después los de Cristo, en su advenimiento, y luego será el fin. Y luego dice Pablo VI, subió al cielo. No es mero sinónimo de la vida gloriosa que ya Jesús tenía por su resurrección, sino que hace alusión pues a lo que ahora vamos a tratar, a la ascensión. Y luego ya se refiere a la parusía, ya al final. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos. De esto ya hablaremos cuando lleguemos. Pues bien, esto es como exponía Pablo VI, estos misterios finales de la vida de Cristo. Nosotros vamos a fijarnos en la ascensión, pero antes de ello vamos a hacer un momento de oración con el credo. El credo no simplemente es una exposición doctrinal de lo que creemos, es una oración, no lo olvidemos, una oración que rezamos todos los domingos en misa, en una fórmula o en otra de las dos más habituales, y hay otros credos que se han ido haciendo a lo largo de la historia, pero a lo que voy, es una oración, y es muy bueno que la hagamos y la recemos personalmente. Por ejemplo, lo solemos hacer al final del rosario, también en la coronilla de la misericordia. ¿Por qué es una oración? Porque es darle gracias a Dios de lo que ha hecho por nosotros. No es una mera enunciación doctrinal. Señor, te doy gracias porque me has creado, porque has creado el mundo, porque nos has hecho a tu imagen y semejanza. Te doy gracias porque te has encarnado, porque te has hecho hombre, porque has venido a nuestra tierra, porque por mí has nacido, has vivido, has sufrido, has muerto, has resucitado, porque has subido al cielo para abrirme el camino del cielo, porque volverás. Te doy gracias por el Espíritu Santo que se nos comunica, por la Iglesia, por la comunión de los santos, porque resucitaremos. Acción de gracias. Vamos a escuchar el credo de la misa de ángeles, solo la parte segunda, precisamente la parte que se refiere al misterio de Cristo, lo que en ese credo afirmamos de Jesucristo desde su ser, de ser Dios de Dios, luz de luz, su encarnación y su resurrección y ascensión gloriosa. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum de Deum, de Deum.
Anus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam promotis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia dii, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reini non erectis. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Pues esa es nuestra fe sobre Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, y ese final, subió a los cielos y de allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues vamos a esa parte del credo que nos habla de que ascendió a los cielos, esa ascensión del Señor. En el Catecismo lo tenemos, como decía, a partir del número 659. Nos ha enunciado primero el artículo 6 del credo: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero antes de leer ese número 659, vamos a leer lo que nos dice el Nuevo Testamento en los dos sitios, los dos fragmentos en que con más detalle, porque luego hay otras alusiones más breves, en que con más detalle se nos cuenta esta ascensión, que es el Evangelio de San Lucas, Lucas 24, a partir del versículo 50, dice: Después los llevó, se refiere a los apóstoles, los llevó hasta cerca de Betania, y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y era llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, se volvieron a Jerusalén llenos de inmenso gozo. Qué tres versículos tan breves, pero tan ricos y tan bellos. Los llevó hasta cerca de Betania. Ahora ya sí que era el último encuentro con ellos de esa manera, en esa cercanía, ese poderle ver y tocar. Y ya se terminaba ese momento, pero se iba a quedar de otra forma. Por eso dice que se quedaron llenos de inmenso gozo. Lo normal sería que hubieran quedado con pena, ya se ha ido Jesús. No, porque sabían con que ya no le vieran y tocaran de esa forma, se había quedado con ellos. Los llevó hasta cerca de Betania, levantando las manos los bendijo. Hoy nos bendice Jesús a través de la Iglesia. Esa bendición, decir bien, levantar las manos, esas manos benefactoras de Cristo que curaron a tantos enfermos, hoy también nos bendicen. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y era llevado al cielo. Irían elevando esas miradas hacia Jesús. Ellos, después de adorarlo, ya tenían muy claro que era el Señor, el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Después de adorarlo, se volvieron a Jerusalén llenos de inmenso gozo. El Espíritu Santo llenó sus corazones, y más que los iba a llenar 10 días después en Pentecostés. Y el mismo autor del tercer Evangelio de San Lucas, pues es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y allí pues nos dice lo siguiente: fue elevado a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Nos añade aquí este detalle, que en esa elevación hay un momento dado en que entra en una nube, ya veremos que esto de la nube tiene su significado. Estaban ellos mirando atentamente al cielo mientras se iba, cuando de pronto se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que os ha sido arrebatado al cielo volverá de la misma manera que le habéis visto irse al cielo. Por eso, en esta parte del credo, a la vez que hablamos de que ascendió a los cielos, que está sentado a la derecha del Padre, también seguimos hablando de que volverá
volverá de nuevo en gloria, como decía también el Papa Pablo VI en esa solemne profesión de fe. ¿Qué hacéis ahí parados? Venga, venga, ya está, ya la habéis visto, ya se ha ido, nada de quedarse ahí mirando al cielo, hay que trabajar. Bueno, de momento hay que irse a rezar, a prepararse a Pentecostés y luego a salir al mundo entero, como Él os ha dicho. ¿Qué hacéis ahí parados? Este mismo Jesús, este mismo volverá. Este es un aspecto de nuestra fe que tenemos en nuestra época un poco olvidado. Los primeros cristianos lo tenían muy vivo, ese deseo de la parusía, de la venida de Jesús. Este mismo Jesús volverá. Bueno, pues ahora ya sí, Cristina, vamos a leer, que no nos da tiempo más que a empezar un poquito, es un número largo, este primero que dedica a la ascensión. Ya iremos comentándolo, el 659. Vamos a leer este número del Catecismo. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un aborto en una última aparición que constituye a en apóstol. Pues es este número en el que el Catecismo sintetiza un montonazo de textos bíblicos. Si leéis, como siempre es el ideal, el número este del Catecismo, veréis que está lleno de referencias bíblicas. Y de hecho el número empieza con una cita directa de cómo, en este caso San Marcos, que es más escueto, relata la ascensión. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así como San Lucas ha dado más detalles, que si miraban para arriba, que si la nube, aquí San Marcos simplemente dice, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y entonces nos explica el Catecismo que el cuerpo de Cristo ya estaba glorificado desde la resurrección. Ya había entrado en esa dimensión escatológica, definitiva, un cuerpo glorificado. Todo esto lo vimos al explicar la resurrección, por eso dice fue glorificado, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Esas propiedades que le permitían el estar en cualquier sitio, presentarse de repente en medio de una habitación, como era el cenáculo. Entonces cita aquí pues algunas de esas apariciones que ya vimos, o a Santo Tomás, etc. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con los discípulos, come y bebe y les instruye sobre el reino, en esos 40 días de apariciones de Jesús resucitado, su gloria todavía queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Sí, ya está glorificado, ya tiene esas propiedades de sutilidad, de impasibilidad, de ubicuidad, sí, pero por otro lado, pues está ahí comiendo con ellos. La verdad es que es asombroso, ¿verdad? Es Jesús glorioso, resucitado, y sin embargo se hace varias alusiones a ese comer Jesús con sus discípulos. Para empezar, en la misma tarde del domingo de Pascua, porque estaban los pobres con ese susto, que estaban creyendo ver un fantasma, y dice que no soy un fantasma, hombre. Y para demostrárselo que no era un fantasma, tenéis algo de comer. Y comió un pescado delante de ellos. Esto tiene su gracia, y vemos también ese amor tan grande del Señor, esa cercanía. Está dispuesto a todo. Es que falta le hacía comer a Cristo resucitado, pero lo hace también. Entonces hace aquí alusión el Catecismo a esa etapa intermedia. Sí, ya estaba glorificado, pero durante 40 días tiene una situación especial en la que se va a aparecer, va a convivir con ellos, desaparece, pero vuelve a aparecer, y hasta comer y beber familiarmente con los discípulos. Entonces nos cita Hechos 10, 41. Vamos a leerlo desde el 40. Es un momento en que San Pedro está haciendo una predicación, y entonces dice a Jesús, Dios lo resucitó,
al tercer día y le concedió hacerse visible no a todo el pueblo, sino a los testigos señalados de antemano por Dios, a nosotros, a los apóstoles, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Veis? Es curioso. El Señor, al resucitar, se aparece ya no a todo el mundo, va a ser a través de ese mismo grupo que habían compartido la vida pública con él, pues a ellos se va a aparecer en distintas ocasiones durante 40 días, y entonces, como un detalle de hasta qué punto han estado con Jesús en ese tiempo, dice, nosotros que hemos comido y bebido con él después de haber resucitado de entre los muertos. Por tanto, sí, está ya glorificado, pero está en esa situación todavía, dice el catecismo, de una humanidad ordinaria, una humanidad con un cuerpo que come incluso y bebe con sus apóstoles. Otra cita que nos pone, aquí el catecismo dice, come y bebe con sus discípulos y les instruye sobre el reino. Y pone Hechos 1.3. A ver qué dice, Hechos de los Apóstoles 1.3. A estos mismos, los apóstoles, se mostró después de su pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Permitió que por espacio de 40 días le vieran y les habló del reino de Dios. Por cierto, pues siempre se ha señalado que, claro, hay cosas que a veces decimos, bueno, ¿y esto que la Iglesia empezó a hacer y tal? ¿Y esto dónde salió? Porque eso no aparece en los evangelios. Bueno, aquí hubo 40 días en que Jesús les estuvo hablando. Pues algo les diría, ¿no? Para esa vida de la Iglesia primitiva, de la Iglesia naciente. Les habló del reino de Dios, pues no creo que hablaran de fútbol, desde luego. Tendrían que hablar pues de cosas importantes, de lo que tenían que hacer en esos inicios de la vida de la Iglesia. Les habló del reino de Dios. Y su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, todo esto que hemos visto. Y luego ya, bueno, lo vimos en su momento analizando cada una de las apariciones. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube. Te decía antes que eso de la nube no simplemente es, pues nada, que pasaba por ahí una nube y ya está, sino que la nube, como en general, tantos otros aspectos de la creación en la Escritura son símbolos, nos quieren mostrar algo, y de hecho la nube siempre ha sido un signo de la presencia de Dios en la tierra, de la gloria divina. ¿Os acordáis, por ejemplo, y cuando Israel va por el desierto, dice que Dios les guiaba con una columna de fuego y una nube también. La nube aparece, sobre todo si recordamos, en la transfiguración. También se habla en Daniel 7 de la visión famosa del Hijo del Hombre, que viene entre las nubes. La gloria divina simbolizada por la nube, cuando la tienda del encuentro, cuando Moisés hablaba con Dios, se sabía que estaba en esa relación con Dios porque descendía una nube sobre esa tienda, y entonces era que Dios estaba ahí en ese diálogo con Moisés. Pues bien, esa humanidad de Cristo va siendo elevada al cielo y entra en una nube. La nube, esa presencia de Dios. Vamos a ver algunos textos que cita aquí el Catecismo. Bueno, en primer lugar, de Hechos 1.9, dicho esto, fue elevado a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y el que decíamos de la transfiguración, en Lucas 9.34. Mientras él hablaba así, se formó una nube que los envolvió y quedaron sobrecogidos cuando se vieron dentro de ella. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. De la nube, presencia de Dios. Y el texto que recordábamos, o uno de ellos, que aparece en el libro del Éxodo: la columna de nube no se apartaba delante del pueblo por el día, ni la columna de fuego por la noche. Y finalmente, ese subir al cielo, nube y cielo, ¿no? Mientras los bendecía, se apartó de ellos y era llevado al cielo. El cielo, en este sentido, el cielo astronómico, el cielo geográfico, pero ya sabemos, y ya lo explicaremos mañana, cuando podamos, que ese cielo es un signo de la morada de Dios, en definitiva. No es meramente algo local, sino que es una manera de hablar de la presencia, el cara a cara con Dios. Hemos simplemente empezado a profundizar un poquito
en este gran misterio de la ascensión, esa ascensión que nos abre las puertas del reino. El final de la vida de Jesús no es un sepulcro. El sepulcro quedó vacío. Jesús ha resucitado y asciende a los cielos. Nuestro final tampoco será un sepulcro, será la gloria. Por eso la muerte no es el final. Por eso ese bello canto que sobre todo pues solemos oír en las marchas militares, en el recuerdo a los caídos, pero que nos vale para todos. Con él terminaremos ahora esta reflexión, pero vamos a recordar, por si alguien quiere hacer alguna consulta, sea por correo electrónico, sea por teléfono, que estamos en pruebas con otro número de teléfono, ¿verdad, Cristina? Así que correo electrónico, ese sí es el de siempre, catecismo@radiomaria.es, pero el teléfono, ¿cuál era? El 91 0059 351. Estupendo. Pues es el momento si queréis hacer alguna consulta, pero en cualquier caso vamos a quedarnos disfrutando de que Jesús nos ha abierto las puertas del cielo y estamos llamados a compartir esa misma gloria con Él. Y lo hacemos con esta canción. Jesús resucitó, ascendió a los cielos, nuestro destino es el cielo. Vamos a ir hablando de ello, vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, que levantemos el corazón, que vivamos con el corazón en el cielo, sí, con los pies en la tierra, hay que trabajar aquí, como dijeron los ángeles a los apóstoles, pero sabiendo que ese es nuestro destino. Hemos hablado de los bloques anteriores que hemos dedicado a la cristología, ya sabéis que todo eso está ya recopilado
versos de Obedés, ahora nos recordarán una de esas recopilaciones. Y os recuerdo también que empezamos este mes de mayo, que comenzamos esa campaña especial de recogida de fondos. De una manera oficial lo haremos mañana, a esta hora explicaremos pues cómo va a ser todo, pero ya hoy aquellos que queráis empezar a hacer ya esos primeros donativos en este mes de María, en este mes de mayo, esas flores a María a través de esa obra de caridad y de misericordia con la radio evangelizadora, pues podéis hacerlo y sin duda que será muy bien aprovechado para extender la buena noticia. Pues que viváis bien este segundo día del mes de mayo bajo la protección de San Atanasio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.